Buenas tardes con todos. El día de hoy tenemos como invitada especial a Pilar Falcón, pues ella, digamos, es comunicadora de profesión, pues con una amplia experiencia en periodismo, en relaciones públicas, para historia de imágenes y computaciones, para distintas marcas. Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Muy bien, gracias. Como te comentaba, la entrevista va a hablar un poco sobre temas de estereotipos, de discriminación, sobre todo para personas indígenas. Como primer interrogante tenemos la siguiente. ¿Por qué crees tú que los estereotipos como tal creados por los medios de comunicación, ya sea la televisión, la radio y entre otros, pues hace que las personas confundan la realidad ficticia con la realidad social? Sí, bueno, eh, no podría decir que confundan o no, pero asumiendo de que la televisión siempre refleja la realidad de los países, de las zonas en donde se difunden, entonces podríamos decir de que sí influyen bastante, ¿no? En el sentido de que muchas veces pensamos que porque sale en la televisión es verdad, ¿no? Es válido, ¿no? Entonces, asumiendo eso, eh, los medios de comunicación en general, ya sea a través de los diversos formatos, copian una realidad que ya existe en la zona, ¿no? Entonces, y al ponerlas en las pantallas, lo que hace es amplificar eso, ¿no? Y la repetición hace que la gente crea que eso en realidad es cierto. Y si bien es cierto, como te digo, se copia, o sea, las repeticiones hacen que eso al final resulte como una verdad, ¿no? Claro. Y como te comentaba un poco, sobre todo, digamos, de personas indígenas, digamos que no son ciertos roles importantes, ya sea en la televisión, ya sea en papeles para telenovelas principales, sobre todo. Y queremos saber un poco digamos que el estereotipo que se capta a ellos, ¿no? O sea, digamos, cuál es el estereotipo que se les da a esas personas para que no puedan, digamos, como que asumir papeles principales, ya sea en televisión, en telenovelas. ¿Cuál crees tú que es lo que más predomina en ellos? Eh, Generalmente siempre el- el indígena, ¿no? Sale en papeles de gente pobre, gente poco preparada, ¿no? Siempre se le relaciona con lo negativo, ¿no? De la pobreza, la delincuencia, personas que tienen quizás malos hábitos, ¿no? Entonces, siempre están relacionados con eso y creo que este, hay un tema, ¿no? Que la realidad peruana y la realidad mexicana son muy parecidas, ¿no? La siguiente interrogante es, basándonos en las historias que nos cuentan, que nosotros leemos cuando estamos en el colegio sobre los incas o sobre los mayas o los aztecas, ¿por qué se considera que ¿por qué considera usted que el indígena histórico, del indígena del pasado, es recordado de esta forma más épica, más positiva, mientras que el indígena actual está en este papel como que discriminado o de discriminación? Bueno, si hablamos de la época antigua, el indígena, o sea, de la época antigua era el que tenía la preponderancia, ¿no? Y en la época actual se han invertido los roles, ¿no? Ahora los indígenas son las personas que generalmente están en los estratos bajos, ¿no? No es la generalidad, pero esa es la representación y quizás es mucho lo que se ve en provincias, ¿no? Las, porque vivimos en un país donde las provincias están poco desarrolladas, entonces no hay progreso, no hay trabajo y la calidad de los servicios es baja. Entonces, eso acentúa más esa situación del hombre, de las personas indígenas en el interior del país, ¿no? Y por eso esa es la representación que sale hacia afuera, ¿no? Es muchas veces las personas, los productores de estos tipos de programas, que son las telenovelas, las novelas, las historias que pasan en la televisión, pues reciben la información aparte de terceros, o sea que no se adentran a buscar directamente cómo es la vida de una persona indígena y que con esto los medios de comunicación jugarían con estas ideas. ¿Por qué usted cree o considera que las personas se dejarían influenciar por tal forma de los medios y por terceros? Si hablamos de tanto de telenovelas como en las noticias, ¿no? eh, la forma de captar la atención del televidente es maximizar las cosas, ¿no? En las noticias, el sensacionalismo, ¿no?
siempre el morbo está ahí y esa es la información que tiene más enganche con la gente, ¿no? Y en el caso de las telenovelas o las series, ¿no? Mucho se juega con las emociones de las personas, ¿no? De los personajes, ¿no? Por eso es el éxito que tienen mucho las novelas, ¿no? Porque se relacionan, los personajes sienten las emociones, o sea, de las mismas personas que de los televidentes. O sea, hay una, digamos que la gente se siente identificada, ¿no? Entonces, creo yo que la exageración para poder lograr ese interés en el televidente hace de que puedas creer en esos estereotipos, ¿no? Y los utilizas para tus fines, ¿no? Y como también hay mucho morbo, entonces la gente se queda enganchada con eso y bueno, es como una rueda que va girando, girando y girando y sigue siempre en lo mismo, ¿no? Eso ha sido todo de nuestra parte. Muchísimas gracias por compartir su perspectiva en cómo estos medios de comunicación influyen pues en la representación de las personas indígenas, ¿no? Es evidente que en la forma en la que se retratan estos grupos existe un impacto significativo en la percepción de la sociedad y en la construcción de estos estereotipos que son negativos para esas comunidades. Esperamos todos que el diálogo que usted nos ha dado continúe fomentando una representación más justa y que sea más precisa en beneficio de las comunidades que muchas veces son discriminadas por estos estereotipos que existen. Agradecemos mucho el tiempo que nos ha prestado y sus valiosas reflexiones. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.